Estamos hablando sobre el nuevo Papa Francisco y precisamente él indicó en una entrevista, o mejor dicho, cuando se dirigió a los medios de comunicación, que escogió este nombre porque debido al santo Francisco de Asís, quien protege a los pobres, él es un hombre de paz, un hombre de los pobres, un hombre que sabe amar y defiende a la humanidad. El Papa Francisco ha mencionado que él abogará por una iglesia pobre y que sea para los pobres de su iglesia. Y precisamente unos días después que fue nombrado, en las iglesias de California se estuvo repartiendo un póster con una oración dedicada para el Papa Francisco y se la leo rápidamente. Dice: oh Señor Jesucristo, supremo pastor de tu iglesia, te damos gracias por la elección del nuevo Papa Francisco. Tú que fundaste tu iglesia sobre la roca de fe de Pedro y nunca has dejado a tu rebaño desamparado, te alabamos por el regalo del nuevo pastor de tu iglesia. Concédele, Señor Jesús, en tu amor sin límites para nosotros, todas las gracias y bendiciones para cumplir con su llamado de guiar a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es una imagen que fue distribuida durante las misas una semana después de que fue nombrado el nuevo Papa Francisco. Y continuamos con el Padre Patricio Guillén, al cual le agradecemos infinitamente por habernos permitido haber entrado con las cámaras de Foro Más Latino y estar realizando esta transmisión precisamente sobre el Papa Francisco. Si nos dijera, Padre Patricio Guillén, están surgiendo los ataques. ¿Por qué comienzan a darse estos ataques precisamente cuando se indica que cuando era cardenal el Papa Francisco, él encubrió, o mejor dicho, entregó a 2 jesuitas a la dictadura militar en la Argentina, cuando ese país estaba pues implementando este tipo de dictaduras militares? Son algunos de los ataques que se están comenzando a dar sobre la persona del nuevo Papa Francisco. ¿Cómo lo toma usted? Si nosotros recordamos cómo en el caso de Jesucristo con los escribas y fariseos que lo atacaron porque él estaba diciendo, tenemos que ser sinceros, tenemos que respetarnos como iguales, y ellos estaban explotando a través del templo con una religión que ayer el Evangelio dice, cuando hallan a la mujer que está cometiendo adulterio, y después él dice, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y todos se van y dice él, ¿dónde están los que te acusaban? Dijo, no están. Dijo, tampoco yo. Entonces, no debemos de olvidarnos, el perdón es lo que Dios vino a darnos, no a juzgarnos. Y una de las cosas que yo veo más y más como sacerdote que sucede en el mundo, no sabemos cómo perdonarnos. No, porque es muy difícil, Padre. Difícil. Somos una raza, somos una humanidad que no sabemos hacerlo, que somos egoístas, que no podemos perdonar. Y recordamos, lo que nos recuerda a Dios es el hijo pródigo, el pastor con la oveja que la haya, la moneda, la mujer que haya la moneda. Todo eso son 3 parábolas y dice al final la misma cosa. Habrá más alegría en el mundo al final sobre un pecador que se arrepiente que 99 que no necesitan. Qué mensaje tan poderoso, Padre. Volviendo. Mire, la situación que el Papa presente pasó fue una experiencia dolorosa para muchos de nosotros, y es un tema que tenemos que dirigirnos. La violencia nos lleva a más violencia. El perdón llega a la raíz y destruye el mal. Y llega el amor. El amor es lo que fortalece. El amor basado en la verdad, y es lo que fortalece a la Iglesia Católica. Y yo pienso que la experiencia del Papa en ese momento, porque todos defendemos nuestro rinconcito, y la reacción, yo pienso, hace 20 años cuando sucedió eso en América Latina y todo, la red de los poderosos que usaron un plan militar para controlar al pueblo de América Latina,
en ese momento yo pienso que hubo una tendencia a seguir eso de la violencia. Camilo, un sacerdote, también siguió la violencia, pero nosotros de veras tenemos que tener fe. La violencia nos lleva a la violencia. Fíjese, aquí la guerra civil que hubo sobre los morenos y los blancos, todavía hay cicatrices tremendas, odios y todo eso, porque no nos hemos perdonado. No, y si le buscamos vamos a encontrar que, por ejemplo, también los anglosajones, los europeos no han perdonado al inmigrante, que precisamente más adelante le quiero preguntar acerca de líderes de este país, quienes están sugiriendo que el Papa Francisco encauce la lucha por una reforma migratoria, porque él como jesuita, como un personaje, como un líder de una iglesia la más poderosa en el mundo, tiene ese poder para encauzar esa lucha que por años se ha pedido y que son 11 millones de estadounidenses. Imagínese, hablando español, de Latinoamérica, inmigrante, jesuita, qué mejor que él. Pero lo vamos a dejar más adelante, padre. Díganos usted, padre Patricio Guillén, ¿cuáles son los retos que va a enfrentar el Papa Francisco? El reto va a ser el más grande, que los poderosos van a querer influir de nuevo a la iglesia, y porque dentro de la iglesia tenemos muchos ricos, y la presión que esos ricos les ponen a los obispos. Aquí en nuestra propia diócesis hay ricos que se resisten a nuestro obispo, que ha hecho un magnífico trabajo, pero él ha tenido que de veras mantener una relación muy difícil de paz entre esos elementos conservadores y los que quieren decir, adelante, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, tenemos que luchar. Esa es una situación bastante dolorosa. Se necesita mucho valor, fuerza y humildad para superar esa tendencia a dejar las cosas como están. Padre, ¿qué le gustaría a usted que hiciera así el Papa Francisco? ¿Cuál sería una de las primeras cosas que a usted le gustaría que él llevara a cabo? Yo quisiera que él fuera a ese mundo musulmán donde a la mujer no se le está dando, porque yo creo ese es el tema más importante para mí. La mujer forma la mitad de la humanidad y no le estamos dando su lugar para que ella, con la gracia de Dios, enriquezca a este mundo con su ternura, con su amor, con su cariño, y que se complemente al hombre en la misión que tenemos juntos, no separados, no machismo, sino complementarnos juntos. Y será un reto difícil, porque será cuestión de cultura, será cuestión de tradiciones, difícil para el Papa, pero no imposible. Ahora le voy a pedir un favor grande, padre Patricio Guillén, que mire a la cámara y que nos diga unas palabras en italiano que fueron mencionadas por el Papa Francisco. Io capisco italiano, ho studiato in Roma 3 anni, anni 1963 a 1985. El Papa, y es Papa, porque él es imagen de Dios Padre, servidor, amoroso, y por eso él dice, el Papa es servus servorum, es servidor de los servidores de Dios, servus servorum Dei. Con esas palabras vamos a una pausa, pero ya regresamos a este programa Foro Más Latino, transmitiendo desde la ciudad de Chino, en el interior de la Iglesia Católica de Nuestra Señora de Guadalupe. No le cambie.